Yo te propongo que arrancáramos por el inicio, porque yo creo que lo está esperando mucho la gente. Ayer fue prácticamente el día completo con esto de que espérate que ahora Trump dijo que Marco está hablando directamente con el Cangrejo. Y caramba, qué chévere es el Cangrejo, que no sé qué. Y ya hubo hasta medios, Luis, que sugirieron que el Cangrejo es un tipo corriente que podía haber nacido en Hialeah, incluso, que generacionalmente es muy cercano a Marco y que entonces no, tienen una conversación distendida. O sea, ya a mí me parecía, por lo que leía, estar viendo a Marco Rubio con Raúl Guillermito jugando dominó en la pequeña Habana, prácticamente lo que estaban proyectando. Quiero que tú un poquitico me des tu opinión para ir poniendo algunas fuentes que tenemos, por favor. Con respecto a las negociaciones, para mí existe un elemento importante. Se está negociando que Raúl no quiere salir de Cuba, quiere quedarse hasta morir, tiene 94 años, a lo que le queda en el convento. Bueno, todo el mundo conoce la frase. Y además de eso, ¿qué va a pasar con los demás? Pero se está negociando. En cuanto a con quién se está negociando, ya lo dijimos en otra directa, yo di mi opinión, tú y yo lo hemos conversado por privado. Para mí sí es el Cangrejo. Y lo dije en aquel momento. Y no lo digo porque crea que el Cangrejo es más inteligente, más capaz, ni es más preparado. Lo digo porque es el menos inteligente, el menos capaz y el menos preparado. Pero tiene dos características que son, en mi análisis, muy importantes. Primero, es el niño lindo del abuelo. Y el abuelo es el que manda. Segunda, es hijo del magnate de Gaesa fallecido. ¿Con quién? Precisamente con la hija mayor de Raúl Castro. Y además de eso, su hermana es la actual jefa de Gaesa y es nieto de Raúl Castro. Es decir, en el poder está Gaesa, sí, Raúl, Gaesa y sus descendientes. No pueden poner al Cangrejo, caramba, ¿cómo se llama? Al Tuerto. Y le voy a llamar así porque es el modo común de conocerlo, no por ofensivo. No pueden poner al Tuerto porque el Tuerto es jefe de la represión en Cuba, de la contrainteligencia. Ese hombre no tiene credibilidad. No pueden poner a la jefa de Gaesa porque sería desacreditarse. ¿A quién tienen que poner? A un tonto útil como Canel, pero que tenga mucha influencia en el abuelo en la toma de decisiones. Él no está negociando. Él es un llevitrae. Él es como en la escuela. Fulanita quiere ser novia mía, y entonces le decía a la otra, no, dile que sí, o dile que no. Él es el puente conductor entre las decisiones. ¿Tú crees de verdad que el Cangrejo tiene capacidad para hacer un análisis político o de la sociedad y ver cómo se pueden resolver esos problemas? No lo tiene, pero ¿quién está detrás? Cuando tú tienes un buen gobierno, no es cuando el presidente es muy bueno, sino cuando tiene buenos asesores. Hay gobiernos que han sido malos, pero tienen buenos asesores. Y él, en este mismo momento, no creo que vaya a ser el que da la opción más importante para tomar decisiones. Él sencillamente habla con Marco Rubio. Marco Rubio le dice, sí, pero lo que yo quiero es esto. Y él va y le dice, oye, abuelo, dice Marco Rubio que lo que quiere es esto. Y el abuelo le dice, dile que no, que va a hacer esto otro. Fíjate, no están dando la cara, directamente no hay negociaciones, pero es el tonto útil. ¿A quién van a poner a negociar? Es que, Luis, mira, durante todo este tiempo, yo creo que muchos de nosotros hemos caído en un error de cuando se hable de negociaciones, imaginarnos aquellas imágenes de Lavrov, el canciller de Rusia, con Marco Rubio y con toda una delegación. Por otro lado, Zelensky. O sea, esto no se trata de este mismo tipo de negociación, señores. No se trata de negociaciones de cuello y corbata, con analistas, con gente que puede poner objeciones al momento. Por ejemplo, Luis, ayer, sin ir más lejos, ayer fue el segundo día de, no sé qué ronda será, la ronda enésima de conversaciones entre Rusia y Ucrania, y simplemente comenzó y no llegó a cumplir las 2 horas. Hubo un exabrupto y se rompieron las conversaciones, salieron echando los rusos por un lado, los ucranianos por el otro, y no llegaron a ningún consenso. Pero eso es porque esta gente tiene capacidad de decisión. No es, espérate que tengo que llamar a Putin, espérate, no. Lavrov y los diplomáticos que están al frente de los rusos y Zelensky y los diplomáticos de Ucrania tienen esa capacidad de análisis, de objetar en el momento y decirle, esto no es lo que queremos, yo quiero esto, quiero aquello, o sea, hay un juego de ping-pong al directo. En el caso del Cangrejo, del Tuerto y de quizás se aparezcan mañana con Sandro Castro, porque esto pareciera un juego, como te digo. No se trata de conversaciones formales en el sentido típico, se trata de llamadas telefónicas,
no pactadas en ocasiones, que llegan y el otro lo escucha y le mandan mensaje a Raúl o se lo lleva directamente, porque hay una cosa real, señor. Más allá de estos personajes que hoy por hoy están apareciendo como intermediarios en las negociaciones, quien sigue cortando el bacalao en los minutos o las horas que tiene de lucidez, porque sí sabemos que se mantiene lúcido, con todas las fuentes lo dicen, o sea, Raúl Castro sigue conservando su plena lucidez. Y mientras esto ocurra, Luis, Raúl Castro sigue decidiendo el destino de Cuba. Pero ojo, no solamente está Raúl Castro, y hay algo que no se puede olvidar aquí, señor. Aquí hay una junta militar que es muy cercana a Raúl, por supuesto, son estos viejos militares y gente que controlan Gaesa y los activos, las fortunas, etcétera, etcétera, pero que piensan prácticamente como uno solo. ¿Por qué? Porque sus intereses están atados. O sea, todos comparten negocio, todos saben que si uno chivatea es prácticamente una mafia. Ahora, ¿quiénes son esta gente? No solamente Raúl Castro, no se imaginen a un viejito casi senil, casi a los 95 años, tomando decisiones entre pastilla y pastilla o entre... No. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de personas, señores, en la cúpula militar, como es Álvaro López Miera, el ministro de la FARC, que de nuevo, señores, es el hombre que ocupa el cargo que durante décadas ocupó Raúl. O sea, ahí tú no pones a cualquiera. No es que todo el mundo esté reunido con Raúl Castro, sino que simplemente los militares sí se reúnen, llegan a decisiones y lo coordinan con Raúl Miera. Estamos hablando del general de cuerpo de ejército, Luis, que también ese era el cargo que tenía Raúl Castro. Sí. Antes de ser presidente por sucesión de su hermano. El general Lázaro Alberto Álvarez Casa, que tiene un papel fundamental. Hay otro general de cuerpo de ejército que es Joaquín Quinta Solás, también es un decisor en todo esto. Y por supuesto hay otro general, Roberto Legrá Sotolongo. Por si fuera poco, Ramiro Valdés, que pensamos que ya no da ni voz ni voto y que no puede estar influyendo, si tuviera un mínimo todavía de poder de decisión y no está senil, también tiene que aportar su pedacito, porque Ramiro hasta hace poco, que sepamos, controlaba una cuota importante de poder. También está, señores, Oscar Alejandro Callejas, ya sabes el apellido, Luis, por dónde viene. Precisamente dirige la propaganda, la formación ideológica y la organización interna, ideólogo del Ministerio del Interior, como el SAR, que persigue a cualquier conato de disidencia o de discrepancia. O sea, este hombre y este apellido de Calleja, recuerden que no viene de casualidad, señor, es hermanito del otro y por lo tanto tío también del Cangrejo. O sea, todo queda en familia. Repito, ¿quiénes son los personajes que están rodeando a Raúl Castro en esta toma de decisiones? Álvaro López también es general de cuerpo de ejército. En el caso de López Miera es el jefe de todas las Fuerzas Armadas cubanas. Lázaro Casa es el jefe de seguridad interna, o sea, la policía política, la seguridad del Estado. Joaquín Quintas, que es el viceministro de la FARC y es el ex jefe del Ejército Central, que tú sabes que es fundamental en esto. Roberto Legrá Sotolongo, por supuesto, que es jefe del Estado Mayor Conjunto de la FARC. Ramiro Valdés, en caso de que tuviera de nuevo alguna participación, porque lo permita los salud, no lo sabemos, Luis, realmente. Y por último, Oscar Callejas Bacarce, quien es el jefe político del Ministerio del Interior. Bueno, pues estos 6 personajes, vamos a decir 5 y vamos a sacar a Ramiro, el carnicero de Artemisa, de hecho, porque sabemos que ha estado en los últimos meses bien alejado. Desde octubre, por lo menos, Luis, no se le ve en público. Pero fíjense una cosa, señor. Los poderes decisores de Cuba no necesariamente son los que salen en la televisión. No. Si nos retrotraemos un poquito, Luis, López Calleja, con el poder que llegó a acumular, a dirigir el conglomerado Gaesa, a estar cerquita ahí de Raúl Castro, solamente se disponía al momento de su muerte de 3 fotos en público de López Calleja. Y se consiguieron porque en cada delegación que salía al exterior, muy al fondo, estaba López Calleja. Prácticamente se trataba de salir de la foto, pero como era una parte importante de la delegación, los periodistas extranjeros lo incluían. Y por ahí veíamos a López Calleja, que estaba en todo. Por lo tanto, señores,
no esperen conseguir muchas fotos de estos personajes de Joaquín Quintasolá, de Roberto Lera Sotolongo, de Oscar Calleja, no, para nada. Pero están ahí y son el poder decisor. Ahora, ¿quién lleva el mensaje y quién lo trae? Para mí es prácticamente intrascendente, porque no confundir intrascendente con que no tiene importancia. No. Intrascendente para mí quiere decir que la persona como tal no es lo importante. Lo importante es el mensaje y el nivel de acceso que tiene. En este caso, el cangrejo Raulito, como le dicen en la corte, ¿no? Porque se llama Raúl Guillermo y es el nieto preferido de Raúl Castro de toda la vida. Vamos a hablar un poquitico de eso ahora. Raulito, señores, tiene el acceso directo de su abuelo porque, entre otras cosas, ha sido el preferido de toda la vida. ¿Qué sucede con esto, Luis? Ayer estaba conversando y departiendo un poco de forma interactiva en la directa con Juan Almeida. Si alguien tiene acceso a esa familia, vivió allí, vivió con ellos, los conoce bien, es Juan Almeida. Independientemente de lo que piensen algunos o no, el hombre tiene fuente y te dice todo el mundo con nombre y apellido, dónde vive, en qué dirección, o sea, todas las fuentes ahí completamente verificables. ¿Qué sucede? El cangrejo, señores, de por sí, él solo, como ente autónomo o independiente en determinado momento, no, pero tiene cierto retraso mental. Y eso además se ha agudizado por el uso excesivo de todo tipo de sustancias. O sea, el hombre es famoso porque mezcla una cantidad de cosas en La Habana y viene siendo Luis como un dandy, como el Ramfis Trujillo de Cuba prácticamente. O sea, el tipo joven que lo conocen todos los músicos. ¿Por qué? Y todos los músicos que vienen aquí te dicen, no, el cangrejo es súper chévere, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el tipo más bueno. ¿Por qué, señores? Porque les conviene. Es el tipo que le puede amparar que consuman drogas o que compren y consigan cualquier tipo de cosa y saben que no les va a pasar absolutamente nada. Lo hemos visto, Luis, en conciertos de gente de zona, del otro. Prácticamente el cangrejo es una criatura de la noche donde sale a disfrutar y a pasarla bien sin limitaciones ninguna. Ahora, vamos un poquitico a la génesis de por qué el cangrejo tiene esta influencia con otros nietos. O sea, el cangrejo mismo tiene una hermana, hija también de López Calleja, y sin embargo, ni remotamente ella tiene este acercamiento con Raúl Castro. De acuerdo con Juan y otras fuentes que hemos podido verificar, Luis, el tema se debe a que Raúl Castro estaba obsesionado con tener su primer nieto varón. Entonces Débora cae embarazada. El matrimonio de Débora Castro con López Calleja estaba siempre a borde del colapso. Entre los dos se pegaban tarros, se daban palos, se agredían verbalmente. O sea, aquello era un infierno. Pero Raúl Castro lo toleraba porque traía al heredero, a su primer nieto varón. Y además López Calleja, a diferencia de Débora, que todo el mundo nos dice que es un cero de la izquierda, que prácticamente no piensa, López Calleja, Luis, es el clásico tipo dandy que le gusta mucho a estos gobiernos autoritarios. O sea, un tipo bien parecido, de ojos claros, pero además eso con una inteligencia tremenda, con una formación matemática, y un tipo que es muy buen administrador. Para bien o para mal, señores. Y por supuesto que era para mal porque administraba las finanzas de la mafia. Pero era un tipo confiable. Y Raúl Castro no se podía dar el lujo de desaparecer, porque básicamente para eso le convenía más que se divorciaran ya. De hecho, vivían prácticamente cada uno por su cuenta. López Calleja con sus mujeres, Débora con sus amantes, etcétera, y no pasaba nada. Pero aquí viene un problema, Luis, y es que cuando Débora sale embarazada y comienzan a hacerle pruebas, comienzan por hacerle pruebas en el CIMEC y después pasan al hospital militar, creo que está en Marianao, que es el hospital preferido de Raúl Castro, del MINFAR. Carlos, sí, y Carlos J. Finlay es el que está en Marianao, que está al terminar 41, donde coge 37 para arriba. Bueno, pues ese es el hospital preferido de Raúl Castro por diferentes cosas que ahora podemos entrar en eso rapidito, pero voy a contarle bien la historia como lo han revelado diferentes fuentes. El tema es, Luis, que cuando Débora entra en embarazo, por supuesto mandan a hacerle todas las pruebas habidas y por haber, sin importar el costo. Y entre las tantas pruebas que le hacen, empiezan a anotar los médicos, y por supuesto que lo registran y lo reportan de inmediato, ¿no? Para no meterse en lío. Que había un problema genético donde la genética de Débora
es contradictoria con la del hijo por temas de sangre y todo esto. Y entonces hay una prueba que se llama el alfa-feto. Me imagino que muchos de las mujeres las conocen. Yo que me crié prácticamente con una enfermera especializada que estuvo 40 años en un materno, Luis, más o menos vi decenas de pruebas de alfa-feto. El alfa-feto a Débora le da alterado. Y ahí los médicos dicen, oye, este embarazo lo más recomendable es interrumpirlo porque puede traer problemas. Y ahí, Luis, es donde Raúl Castro toma la decisión. Y toma la decisión, de hecho, acompañado en aquel momento por Juan Almeida, por por el otro. Y por eso es que Juan llega a enterarse de esto muy cercano, ¿no? Raúl dice, no, este es mi nieto, este es mi primer nieto y tranquilo que todo va a salir bien. Entonces, el embarazo sigue adelante y cuando nace Raúl Guillermo Castro, nace con una malformación. Esta famosa de un sexto dedo, señores, que no sabemos exactamente en qué mano es, pero es una malformación en uno de sus dedos y cierto retraso mental. Sí, adelante, Luis. Sí, por supuesto. Tengo un amigo que tuvo esa malformación y es en la mano, aquí, aquí te sale un dedito más chiquito, en ambas manos. Exacto. Y no es grave. Su problema intelectual proviene de que es incapaz. No tiene que ver con el dedo. No. Es cierto retraso mental que lo trae desde nacimiento. Entonces, Luis, ¿qué pasa aquí? El tema entre el hospital militar y el CIMEX es que primero tratan de operar al cangrejo porque todos los especialistas, los ortopédicos, decían que debían esperar a que llegara a la adolescencia para entonces amputarle ese sexto dedo. Lo hacen en el CIMEX, lo tratan de hacer, la operación no salió no salió para nada bien. Raúl se molesta muchísimo y entonces trasladan el caso al hospital militar con otro ortopédico que esta vez sí era especialista en manos y todo eso. Entonces, ese médico le hace la cirugía del cangrejo y queda bastante bien, ¿no? Según toda la fuente. Pero, ¿de dónde sale esto del cangrejo, señores? No es algo que moleste a Raúl Guillermo o mucho menos a Raúl Castro. Esto es un nombrete que crea Raúl Castro y sus acólitos para que el hombre no se sintiera mal, porque desde niño en la escuela, en los alrededores, le decían el mostrico, o sea, algo todavía peor. Y por supuesto que el muchacho hizo, tú sabes, le hacían bullying, etcétera, etcétera. ¿Qué hace Raúl Castro, señores? Lo empieza a sobreproteger tremendamente y Luis, hasta este momento no ha sido el cangrejo quien protege a Raúl Castro como parte de los guardaespaldas, ni mucho menos, sino es Raúl quien protege a su nieto. De hecho, Raúl es quien lo cría prácticamente, es su padre, porque acuérdate que López Caeja era un mujeriego y según todas mis fuentes también nos comentan que se sentía como hasta un poco avergonzado, ¿no? De este muchacho con una discapacidad, etcétera, etcétera. Entonces Raúl Castro es quien lo cría, le dice a algunos de sus generales que mira que a él le recuerda a un pequeño Napoleón, etcétera, etcétera, y siempre lo está envalentonando. Entonces, Luis, en ese medio donde nadie le dice que no, el cangrejo nace y crece y se convierte en un adulto, no creyéndolo, experimentando que todo lo que él diga se va a hacer realidad, que no hay quien se oponga. Y entonces el tipo ha desarrollado un estilo autoritario que manda, hagan esto, hagan lo otro, porque Luis, a estas alturas, ¿qué ministro tú crees que se niegue a darle determinado permiso para un local que el cangrejo le pida? O para un amiguito del cangrejo, o para esto, para lo otro. Nadie se niega para nada. Entonces, de ahí viene, señores, la influencia de este personaje entre los músicos, etcétera, etcétera, porque lo necesita. Pero de nuevo, eso no lo convierte, Luis, en un ser que sea capaz de tomar decisiones, porque hay algo, más allá, señores, de la deformidad, de lo del dedo, ni mucho menos, que eso no tiene nada que ver. Yo, de hecho, tengo una malformación en un pie, lo he comentado otras veces, o sea, de discapacitado a discapacitado podemos hablar y eso no nos hace menos ni mucho menos. Ahora, lo que sí afecta tremendamente al cangrejo, Luis, es su dependencia de las drogas. Una dependencia descomunal debido también a que este complejo de superioridad, recuerda que esconde también un sentido de inferioridad tremenda. Y precisamente para sobreponerse, para disfrazarse, se convierte en un ser prepotente y autoritario y todo esto. Pero entonces para compensar recurre mucho a las drogas. Entonces no es un interlocutor confiable en el sentido que Marco le diga, mira, Raulito, vamos a conversar tú y yo para que tomemos decisiones y tú me dices, no. Es simplemente, como bien Luis decía, señores, un lleva y trae con el acceso correcto. Porque tú no puedes confiar un diálogo, una negociación de esta naturaleza a una persona, Luis, que es dependiente de sustancias, que tiene una fragilidad tremenda, que un día puede amanecer super high, y al
día siguiente está, tú sabes, en el piso, que es muy frágil para todo este tipo de cosas. Ahora, como mensajero, sí es el tipo ideal. Yo sí lo pienso en ese sentido. Pero lo que quiero, un segundito, Luis, antes de terminar, es que olvidemos por un minuto quién lleva y trae los mensajes, señores. El tema es quién los recibe y toma las decisiones. Y esto sigue siendo Raúl Castro y su círculo de generales más inmediatos, la cúpula militar que dirige la isla. Por lo tanto, no es tan importante si mañana nos despertáramos con alguna otra fuente diciendo, no, ahora resulta ser que Johnny, el niño polla, qué sé yo, o el otro. El mensajero es lo de menos. El tema es quién recibe y a su vez responde. Adelante. Yo pienso que más directo no pudiste ser. Diste toda la información necesaria para que la gente entienda eso mismo que acabas de decir. ¿Por qué razón quien lleva y trae? Por otra razón. Sin embargo, es palpable que el mensaje es lo importante. Por cierto. Luis, y ahora que tú dices, el mensaje es lo importante, aquí hay algo. Al mensajero nadie lo va a tocar. Porque acuérdate que muchas veces, por ejemplo, Bruno Barría, señores, que está en el exterior, se puede pensar que pudieran contactar a Bruno, pero ¿usted creen que Bruno o incluso Oscar Pérez se atreven a ponerse a negociar por su cuenta sin la anuencia de Raúl Castro? No, eso no va a pasar. Eso es algo, Luis, que solamente se lo puede permitir, o sea, recibir la llamada de un enviado de Marco, conversar con Marco sin temor a que le pase nada. El cangrejito, señores. Porque es el niño lindo de su abuelito. Yo no sé si es casualidad, hermano, pero mira lo que acaba de salir en el periódico Cuba. El cangrejo no tiene la capacidad para negociar nada. Solo sería el interlocutor del abuelo Raúl Castro. Absolutamente de acuerdo. Ve, y esto sale hoy a las 11:02. Vaya, prácticamente como que estamos en sintonía. Señores, no estoy diciendo para nada que nos robaron, no, que escucha, espérate, Jadín y Luis, no. Es simplemente, señores, que basta hacer un análisis con cierta profundidad para decir que, señores, este hombre no es precisamente una parte. Tú sabes ahí que a nosotros nos gusta poner esto caliente. Ve pensando en una preguntita, tengo uno por ahí. Pero para mí es muy dudoso que el gobierno cubano ni haya afirmado. Exacto. No lo hizo, bueno, no lo ha hecho. No, para nada. No lo ha hecho. Entonces, estoy totalmente de acuerdo. Yo nunca dije que él iba a ser un negociador. Lo que nosotros hablamos en el canal, pueden revisar los otros canales atrás, las otras directas que se han hecho, fue que de la foto donde estaban Raúl Castro, estaban, ¿cómo se llama este? El Tuerto, estaba Marrano y estaba el Cangrejo. Y la pregunta que tú hiciste fue, ¿cuál de estos usted cree que pueda ser el negociador? Y yo te dije, el único que tiene la facultad para ser el negociador, la facultad, no los conocimientos, no la experticia, no la inteligencia. La facultad es el Cangrejo, porque es más cercano a todo el mundo. Y mira a quién ha usado nuevamente, al necio, a tu amiguito el necio. Mira, el necio se pone exigente. Y ahora quiere que el régimen explique públicamente la verdad sobre los contactos entre Marco Rubio y el Cangrejo. Y mira lo que dice acá. Espérate una cosa. Esta vez el protagonista fue Pedro Jorge Velázquez, conocido como el necio. A través de sus plataformas, Velázquez pidió lo que calificó como una aclaración urgente. Recuerda que uno de los principales críticos, ojo, con límite, de Sandro Castro y sus locuras ha sido precisamente el necio que sale. No es posible, está acabando con la imagen de Fidel Castro, por un apellido no vamos a permitir que este hombre, bueno, pues simplemente ahora el Cangrejo es que sale a decirlo, perdón, el Cangrejo no, ahora ponen al necio a decir, señores, expliquen qué es lo que está pasando, por lo menos desmiéntelo, dígale, no es mentira esto, no sé qué. Por aquí de hecho nos dice NAR 949, tremenda directa noche de Juan. Yo la vi, señor, y de hecho se la recomiendo. Yo, lejos de decirle a que no vean a nadie, nosotros, no. Hay muchísima gente con medios, con recursos y con contactos, que es lo más valioso. Y si alguien los tiene, señores, es Juan. Ojo, hay otros familiares cercanos a los Castro, otros familiares cercanos a Marrero, por ejemplo, como son sus sobrinas, etcétera, que viven acá, pero no quieren ser figura pública. Quieren mantenerse lo más lejos posible de las cámaras. Y Juan, Luis, más allá de lo que se pueda decir, que si fue de régimen, por supuesto que fue de régimen, se nació ahí. O sea, nació ahí hasta que llega un momento que tiene sus contradicciones
y decide exiliarse. Ahora, si alguien sigue conservando ciertos contactos, es precisamente Juan. De hecho, cuando las negociaciones en Canadá con Obama y todo esto, hermano, Juan fue de los primeros en decirlo, porque en aquel momento Juan todavía tenía cierta amistad, no cierta, bastante, porque se había criado con el tuerto, y lo comentaba continuamente: señores, aquí están negociando, fulano está al frente y esto se está filtrando, yo converso con él a cada rato, lo que después vinieron tiempos malos. Pero bueno, vamos a entrar en otro tema, porque ya te digo, sí está pasando y ellos no lo pueden negar. Y entonces, ¿qué es lo que viene, Luis? Por supuesto que los mismos voceros de ellos lo ponen entre ellos. Acuérdate que esto no es una masa compacta. Hay gente que está siendo excluida, como Díaz-Canel, por ejemplo, es el caso más conocido. Pero ojo, no sabemos otros más que tienen poder, que tienen acceso a dinero y otros recursos, que no les están contando lo que está pasando y están preocupados. Y por eso, lógicamente, Luis, es que mandan a personajes como el necio a armar ese show. Ahora, fíjate, dentro del Departamento de Estado se considera que Rodríguez Castro es Raulito, como le dicen, el cangrejo, tiene mentalidad empresarial, claro, porque, señores, no hay negocio turbio. Y ojo, esto es claro, no es que tenga mentalidad empresarial. El cangrejo tiene mentalidad de extorsionador, Luis, de gángster. Y por eso es que se acerca a los empresarios extranjeros, les tuerce el brazo y los pone a todo el mundo a darle mordidas, a darle dinero a cambio de determinadas prebendas y determinados alces. En ese sentido, sí, tiene una mentalidad empresarial tremenda, pero no necesariamente para generar riqueza, ni mucho menos. No obstante, el Departamento de Estado dice que es más fácil hablar con Raúl Guillermo, el nieto de Raúl Castro, que con Alejandro Castro Espín. Ojo, esto no desmiente a quienes dijeron que estaban hablando también con Alejandro Castro Espín. No, lo único que están planteando es que es diferente, como que es más accesible. Y ojo, no confundir que el mensajero sea accesible con que van a negociar con mayor facilidad. Tienen que tener en cuenta esto.